Gracias por sintonizar. Me llamo Michelle Steele. Es un placer tener esta oportunidad conectar con usted sobre la palabra de Dios. Hoy en día vamos a continuar en una lección sobre oraciones de intervención. Nosotros tenemos la capacidad de conectar con nuestro Padre Celestial y recibir su ayuda en la vida de nuestra familia, nuestros seres queridos. Y necesitamos desarrollar a nuestros mismos en fe para continuar en esta oración de intervención, para ministrar en el campo espiritual las cosas que nuestra familia necesita tener en su mente, en su espíritu, para en oración proveer una provisión, un suministro de lo que ellos necesitan recibir de Dios. Oraciones de intervención es un libro que he puesto en el reino del Señor por medio de la gracia de Dios para ayudar a la gente. En mi vida antes de Cristo, yo tenía una vida de adicción, de drogas y crimen y destrucción. Es una descripción de mi vida antes de Cristo, destrucción. Pero por medio de la oración de mi familia, por medio de la gracia del Señor, la ayuda de Él, yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y en muchas veces cuando estoy explicando mi testimonio, dando mi testimonio en iglesias, por ejemplo, conferencias, la gente que viene a mí con una petición para su familia, sus queridos, ellos tienen en su voz una desesperación, una fe en la destrucción que está funcionando en su familia. Y yo entendí en estas ocasiones que ellos no están orando con una confianza en la habilidad de Dios salvar a sus hijos. No, ellos no tenían una confianza en sus oraciones, en su capacidad de tocar el trono de Dios y obtener lo que ellos necesitan para su familia. Pero esta es la razón que he puesto oraciones de intervención en un libro para ayudarle en su posición de fe para la salvación y la libertad de sus hijos, su familia, sus seres queridos. En nuestra lección hoy en día vamos a hablar sobre nuestro enfoque. Nuestro enfoque en oración es conectar a nuestra familia a la salvación en Jesucristo. Ya está disponible. La salvación, la obra de redención ya existe para nuestra familia. Pero en oración podemos conectar nuestra familia a la ayuda de Dios y también conectar a Dios a la situación en nuestra familia. En mi corazón es como una llamada a 911. Para ayudar, para conectar la ayuda que está disponible ellos están listos para responder a la situación. Pero con esta llamada a 911, nosotros somos una conexión divina. Aleluya. Y este es nuestro enfoque. Su petición es como una conexión a la respuesta, a la ayuda de Dios. En la misma manera que Abraham rescató a Lot
En la misma manera que David rescató a su familia de los de Amalek, en la misma manera que la tsunamita en la Biblia conectó a su hijo a la respuesta, la ayuda de Dios, nosotros podemos orar. Y nuestra oración, la oración de intervención, es como una conexión divina. Mateo 8:5 habla del centurión que vino a Jesús para conectar a Jesús a su siervo en su casa, que tiene una posición en su familia, una compasión de este centurión. Con esta conexión, el resultado, el destino de su siervo fue cambiado. En la misma manera, nosotros podemos acercarnos al Señor para conectar a la ayuda de Dios a nuestra familia. En Mateo 15, verso 22, tenemos el ejemplo de la mujer cananea, y ella conectó a Jesús a su hija. Y con esta conexión en los dos, Cristo maravilló a su fe. Estos ejemplos de gran fe, una fe impresionante. Esta fe fue una expresión de su intervención, fue una conexión divina, y esta es lo que vamos a desarrollar a nosotros mismos para conectar en oración la ayuda de Dios a nuestra familia. En estos ejemplos, Jesús expresó un respeto por su fe. Ellos vinieron con convicción. La llave en los dos ejemplos, el centurión en Mateo 8 y la mujer cananea en Mateo 15, los dos tenían una convicción que Cristo puede y quiere ayudar. Y ellos eran plenamente persuadidos y determinados para conectar a sus amados a la ayuda de Dios. Y nosotros también podemos conectar en esta misma manera. El acercamiento del centurión a Jesús cambió la situación en su familia. El acercamiento a la mujer cananea a Jesús cambió la situación de su hija. La acción de Abraham cambió la situación con Lot. David se acercó a Dios para ayudar a su familia. La tsunamita declaró con fe el pacto de paz y recibió su hijo resucitado. En la misma manera, la fe en su corazón puede conectar las vidas de sus amados a la ayuda de Jesucristo, la redención que está disponible en él. Yo quiero investigar la acción de nuestras oraciones. ¿Cuál es la manera de actuar en este vehículo de oración? Oración simplemente es una conversación, una interacción con nuestro Padre Celestial. En nuestra interacción con Él tenemos derechos, tenemos una entrada a su trono de gracia, que significa una conexión a la ayuda de Dios. También tenemos el uso del nombre de Jesús, tenemos el uso de la palabra de Dios, tenemos la promesa de Dios que Él quiere responder a nuestras
oraciones, peticiones. Es el deseo de Dios interactuar con nosotros en una manera que nosotros tenemos confianza en la respuesta a nuestro Padre Celestial. Usamos la palabra para mantener que está en línea con su voluntad, porque no podemos usar la oración para obtener algo que no está en línea con su voluntad. Pero nosotros sabemos que la salvación de nuestros hijos, nuestra familia, ya es la voluntad del Señor. Pero tenemos que usar la palabra para desarrollar esta confianza en nuestros corazones. Y vamos a hablar más sobre esta cosa específica en la semana que viene, pero la acción de nuestra oración es conexión a la ayuda de Dios y también desconexión al ataque del enemigo, para desconectar a nuestra familia del poder, de la potestad del enemigo. Él no tiene un derecho a destruir su hijo, su familia, su esposo, su esposa, su tía, su tío, su abuelo. Usted tiene la habilidad de conectar al Padre Celestial en el nombre de Jesús para obtener la ayuda de Dios. Y también usted tiene la autoridad de responder a este ataque del enemigo con la autoridad de Dios. Y usted puede decir, no, en el nombre de Jesús, yo tomo la autoridad sobre esta decepción que está obrando en la mente de mi hijo, la mente de mi hija, la mente de mi esposo. Usted puede desconectar la estrategia del enemigo de su vida. Y vamos a leer más en la Biblia para explicar esta obra de conectar y desconectar. Primeramente, yo quiero usar una definición de la palabra intercesión, porque intervención va a usar la oración de intercesión. No es una manera limitada a intercesión solamente, porque necesitamos usar más. Por ejemplo, cuando estoy en una posición de fe, voy a usar una oración de adoración para asegurarme, para establecerme en lo que Dios me ha prometido sobre la salvación de mis hijos. Entonces no es solamente intercesión, la intervención. La intervención va a usar cada instrumento que Dios nos ha dado. El nombre de Jesús, la oración de intercesión, la oración de fe, petición, la oración de adoración, la oración de consagración. Okay, vamos a usar toda herramienta que está disponible. Pero en la obra de intercesión, Cristo ya ha cumplido la obra de intercesión. Cristo es el intercesor. Nosotros podemos aplicar esta obra de redención, obra de intercesión. La palabra interceder en el idioma original de la Biblia significa ir entre, para conectar y desconectar. Y Cristo ya ha hecho la obra para ir entre nosotros y Dios, para conectarnos a la salvación que está disponible en nuestro Padre Celestial por medio del sacrificio de Cristo. Pero también Cristo Jesús
fue entre nosotros y el enemigo para desconectarnos a su potestad, a su autoridad. Él no tiene dominio sobre el creyente. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha derrotado a él, ya ha ganado la victoria sobre él y nos ha dado libertad. Él ha pagado el precio para librarnos y nosotros, por medio de su obra de intercesión, ir entre. Él ha pagado el precio y desconectó a nosotros del dominio del enemigo. Ok. En la oración de intercesión, nosotros estamos aplicando esta conexión y desconexión. Por ejemplo, en el nombre de Jesús, porque esta es mi posición de autoridad, yo declaro sobre mis hijos la paz de Dios, porque dice en Isaías que grande será la paz de mis hijos y mis hijos serán enseñados, discípulos, una traducción dice, discípulos del Señor. Y recibo esto con mi fe. Yo declaro sobre mi familia la paz de Dios, sobre mi familia la libertad de Dios. En la misma manera, yo declaro la libertad en el nombre de Jesús de esta decepción, esta mentira que el enemigo está tratando de usar en la vida de mi hija, y ella va a ver la luz en su situación y ella va a regresar en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Hebreos 7, verso 25. Habla de la obra de Cristo Jesús, esta acción de Cristo. Dice en Hebreos 7, 22, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En esta situación no es una oración. Cristo tiene su posición su posición para conectar a la gente que viene a él a la ayuda del Padre, a la salvación del Padre, y para desconectar a las personas que vienen a él, para desconectar a ellos del enemigo, del poder del enemigo. Entonces, este verso no significa solo oración. Jesucristo es el que va entre. Su obra es una obra de viendo entre. Cristo va entre nosotros y el diablo para desconectarnos. Cristo es el intercedor. La palabra intercesión originalmente, en el idioma original en hebreos, originalmente significa tener un encuentro con alguien para conversar, suplicar a una persona un servicio a favor de otra. La palabra desarrolló sobre los años para significar pedir o hacer una petición al rey. La idea es caro a caro, un contacto íntimo. Aleluya. Entonces, esta es la razón que cuando estamos en el vehículo de oración, en esta acción de oración, tenemos esta conversación con nuestro Padre Celestial. La acción de oración es el ir entre ellos y la destrucción para desconectar, y entre ellos y Padre Dios para conectar.
Por ejemplo, en Santiago 5, verso 16 dice, por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Puede mucho. Su oración puede mucho. Va a establecer una provisión del poder en la situación. Va a abrir una abierta al Padre para ministrar a su familia, su ser querido, con su gracia, con su misericordia. Su oración puede mucho. Santiago 5, 17, verso 18, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Su oración es el ejemplo. La oración de Elías es nuestro ejemplo. Usted puede ver el cambio en la situación de su oración. Su oración cambió la situación y la oración de usted va a cambiar esta situación porque Dios va a responder. Dios va a responder, y cuando usted está desconectando lo que el enemigo está haciendo, el enemigo tiene que responder también. Él tiene que responder al nombre de Jesús. Él tiene que responder a la autoridad del nombre que está en su boca. Aleluya. Esta es la razón que necesitamos desarrollarnos a nosotros mismos en la palabra de Dios, para entender nuestra posición, para tener una confianza en la presencia del Señor y para tener una fe fuerte en la voluntad de Dios salvar a nuestros hijos. Oraciones de intervención es una manera que usted puede conectar a los versos específicos, que puede darle una imagen de victoria en esta situación. La vida de sus seres queridos va a ser afectado por medio de su fe, por medio de su posición en la brecha. La Biblia habla de su posición en la brecha en Ezequiel 22 y dice que Dios quiere que nosotros tengamos un muro y también que nosotros estemos en la brecha, y la palabra de fe en su corazón, la palabra de la promesa en su corazón y en su boca va a establecerse en una posición de victoria para su familia. Gracias por sintonizar. Tenemos más en la semana que viene. Tenemos también muchos recursos en constructoresdefe.com y usted puede conectar y desarrollar a sí mismo en esta verdad. Gracias por sintonizar y recuerde, construya su fe y enmarque su mundo con la palabra de Dios. 911, what's your emergency? Cuando su ser querido está en peligro de perder la vida, ¿a quién puede llamar para pedir ayuda? ¿Están luchando contra la drogadicción? ¿Están deprimidos o atormentados por pensamientos suicidas? Cualquiera que sea la fuerza maligna que lleve a tu ser querido a la destrucción, tienes a alguien que te brindará ayuda sobrenatural. Mi nombre es Michelle Steele. Dios me liberó sobrenaturalmente de una vida de adicción y crimen.
Soy resultado de las oraciones de intervención de mi familia. He escrito este libro para conectarte con el rescate de Dios para tu ser querido. Oraciones de intervención es más que un libro, es un manual que te muestra cómo pararte. Contiene claves para desatar el poder de Dios y traer intervención divina. Con este libro podrás dejar atrás las desesperadas oraciones y entrar en la presencia de Dios con la confianza de obtener la ayuda que necesitas. Hace más de 25 años, el Señor dirigió al pastor Felipe Steele desde Hebreos 11:3 para edificar la fe de las personas y enmarcar su mundo según la palabra de Dios, a través de la iglesia local, los libros, nuestros podcasts, los canales de Roku y YouTube y esta transmisión. Estamos predicando el Evangelio y estableciendo a las personas en la palabra de Dios en inglés y en español. La ofrenda de usted al Señor fortalece y aumenta la obra del ministerio. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Su donación a este ministerio proporciona un suministro para la predicación del Evangelio, pero también se convierte en una semilla que se multiplica y trae suministro a su vida. La Biblia continúa diciendo: el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Mientras usted da al Señor hoy, yo oro para que la bendición de Dios fluya sin obstáculos en su vida, que usted tenga su sabiduría, fortaleza y paz operando en sus finanzas. Usted puede donar a través de nuestro enlace seguro en constructoresdefe.com o con nuestro sistema de donación de texto, enviando un mensaje de texto al CDF más cualquier cantidad al número 28950. Nuestra dirección postal es P.O. Box 242692 en Little Rock, Arkansas 7223 para aquellos de ustedes que prefieran donar mediante cheque. El pastor Felipe y yo estamos agradecidos por la semilla sembrada y por su compañerismo con este ministerio. Gracias por ser un constructor de fe.